Sexualia TV. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, amigues de Sexualia TV? Aquí disfrutando de una estupenda estancia en Buenos Aires, Argentina, una de mis ciudades favoritas de todas. Y tengo el enorme honor, el gran gusto de estar con una gran amiga, María Luisa Lehrer, colega, sexóloga, educadora sexual, feminista, divulgadora de los conceptos sexológicos, quien ha tenido la gentileza de recibir a Sexualia TV aquí en su estancia, y además con una amiga, con un amigo, con Uma. ¿Cómo se llama? Uma. Con Uma, que va a ser testigo de lo que aquí ocurre. María Luisa, muchas gracias por aceptar esta breve entrevista. No, muchas gracias por invitarme a participar. Me encanta volver a verte, David. Hacía mucho tiempo que no te veía, pero siempre hemos mantenido contacto, ¿no? Así es, María Luisa, y siempre con profunda admiración acerca de tu trabajo y de la trascendencia. Pues vamos a empezar a platicar, María Luisa, porque tú, además de ser protagonista, has sido una testigo privilegiada de la evolución del movimiento sexológico en América Latina. Pero vámonos un poquito antes. Sí. Tú eres originalmente psicóloga. Yo soy psicóloga, me recibí en la Universidad de Buenos Aires. Yo tenía como proyecto ser psicoanalista. Y empecé mi formación psicoanalítica durante muchos años y descubrí dos
elementos que me llamaron mucho la atención. Una es que la gente que se analizaba mucho tiempo tenía argumentos verbales muy importantes para discutir situaciones o para contar cómo se sentía, pero era verbal, el cuerpo tenía poca importancia, ¿no? De repente no se hacían cargo de su cuerpo, podía ser gente obesa, gente demasiado flaca, y yo lo miraba como una totalidad y eso me llamó la atención. Era más como insight que awareness, más que un darse cuenta integral, era una introvisión intelectual. Totalmente intelectual. Y otra que me llamó la atención mucho es ver a las mujeres la gran insatisfacción sexual. Recuerdo una paciente que llegó encantadora, ya no vive, me contó que tenía 11 hijos y nunca había tenido un orgasmo. Vaya. Entonces me llamaba mucho la atención, yo no entendía, yo entendía desde Freud esta frase tan llamativa, ¿qué quieren las mujeres? ¿Qué buscan las mujeres? Y entendí a Freud muchos años después, cuando él habla, David, de que la mujer cuando tiene, cuando es infantil, tiene orgasmos clitoridianos y cuando es adulta tiene orgasmos vaginales. Y lo entendí muchos años después y te quiero contar qué entendí. Así es. Entendí que para tener hijos, es decir, una de las funciones de la sexualidad, que es la reproductiva, sin duda tiene que intervenir la vagina, y esa sería la parte adulta de la cual habla Freud. Y la parte, que tiene que ver no con la reproducción, sino con el placer y el jugueteo, que él llama infantil, que habla del clítoris como un elemento infantil. Lo entendí mucho tiempo después, creo que poca gente entendió a Freud. Freud tenía razón. Para tener hijos, si uno quiere tener hijos y desea tener hijos, evidentemente la vagina tiene que entrar en funcionamiento y tiene que haber penetración, eyaculación, tal cual, para poder quedar embarazada. Pero eso no tiene que ver con el placer. Y la interpretación más popular fue justo esa, que tenía que ver con el placer. Por supuesto. Y además con acres críticas de los feminismos contemporáneos, donde pusieron, como decimos en México, a Freud como lazo de cochino, lo atacaron acremente por esa concepción. Pero tú nos aclaras algo que es muy importante, la visión es otra. La visión, para mí, él no entendía mucho, pensemos que estaba en la época de la reina Victoria y todo lo victoriano lo estaba mirando. La sociedad vienesa de aquel entonces. Pero creo que él entendió algo, esto de el placer y la reproducción. Como que lo victoriano tiene que ver con el placer y lo vaginal con la reproducción. Y yo estudié mucho tiempo y fui psicóloga, psicoanalista. Me llamó mucho la atención la falta de placer de las mujeres. Entonces recuerdo, yo trabajaba con diván y trabajaba como psicoanalista y no frente a frente. Era clásico, ¿no? Clásico. ¿De qué años estamos hablando? Estamos hablando de los años 68, 69. Entonces me empieza como a molestar un poco esto y empiezo a indagar y a tener participación en los grupos feministas, donde nosotras las mujeres empezamos a contarnos nuestras historias. Y donde empezamos a contarnos nuestras historias amorosas, sensuales, sexuales, y ahí vamos descubriendo otro lenguaje, otro placer, algo de lo que no se habla, de lo que no se dice, que inclusive las mujeres tratan de adaptarse a los varones y no les dicen qué necesitan, qué sienten, qué quieren. Y me empezó a interesar mucho el feminismo y entró realmente a militar francamente con el feminismo. Y al mismo tiempo me llama la atención esto de la falta de placer de las mujeres. Y llegan los años, yo creo que 79, 80, donde yo busco
estábamos en plena dictadura militar, y yo busco algún lugar donde se hable y se enseñe sexualidad. Entonces una amiga, Dora Schnickman, me dice, mira María Luisa, si vos pudieses llegar o a Sausalito, o andarte a Boston, a San Francisco, y fíjate, y me voy a San Francisco, al Sex Forum, y tengo una serie de workshop, talleres, donde realmente me dan vuelta la cabeza, porque impactante. Muy impactante. La primera vez yo viajaba un psicoanalista, Martínez Buquet, y su mujer, y éramos un grupo, y el primer día en el Sex Forum, la primera vez nos ponen alrededor de 150 cámaras, distintas formas de sexo, con chicos, sadomasoquismo, las mujeres. Bueno, Martínez Buquet no volvió más. Yo me enfermé realmente porque fue un impacto brutal. Hasta en el aparato digestivo seguramente. Sí. No, además estaba como muy asustada, acá había dictadura muy fuerte, sí, salgo para ir a las clases, paro un taxi, que creo que es un taxi, y era la policía, lo cual me asusta mucho, es una anécdota esta, y ellos bajan sonriendo y me dicen, pero ¿qué les pasó? ¿De dónde viene? Y me doy cuenta que estoy en otra cultura, con más libertad, En contraste con la represión del régimen dictatorial. Sí. Y en el Sex Forum, que fue una riquísima experiencia, pero me insisten en que vaya a ver a Helen Kaplan, porque lo que había en el Sex Forum era mucha experiencia vivencial, pero no había la conceptualización. Lo teórico metodológico no se veía. Exactamente. Entonces estaba yo ya en Estados Unidos, me voy a ver a Helen Kaplan. Te cuento que yo ya venía de muchos años de ser terapeuta, había hecho posgrados en niños y adolescentes, había estudiado. Ya traías toda una experiencia, todo un background en distintos aspectos. Te contaba entonces que de San Francisco me voy a ver la Helen Kaplan. Y la verdad que con Helen Kaplan tuvimos como un encuentro muy simpático, muy amoroso. Ella me pregunta mucho sobre los derechos humanos en la Argentina, qué pasa, igual que Virginia Satir, que me pregunta lo mismo. Y ahí yo voy a unas clases de Helen Kaplan, y ella se manejaba mucho con videos, y los alumnos, y descubro otro mundo. Ahorita que lo evocas, María Luisa, la impresión inicial de este trabajo con Helen Kaplan, de este conocimiento de ella, ¿cuál fue? Primero que ella hablaba de temas que yo no había escuchado mucho que se hablara. Hablaba de que no había que enfrentarse ni con la política ni con la religión. La vi trabajar mucho sobre mujeres anorgásmicas, o mejor dicho, preorgásmicas, y me impactó mucho, porque ella hablaba y mostraba vidas muy arruinadas, que buscaban salidas pero que no encontraban. Y ella habló de la metodología que después conocimos todos, y ella a la vez que supervisaba a médicos y psicólogos que había ahí, también les enseñaba. No sé si te pude transmitir lo que fue ella. Yo sentí realmente que había encontrado un lugar mío en la vida. Eso es. Que era muy importante profundizar. Como de aquí soy. Cuando yo conocí la obra de Kaplan, me sorprendió mucho porque, siendo médica, utilizando el lenguaje psicoanalítico ortodoxo y aplicando métodos conductistas o neoconductistas, dije, ¡ay! Qué ensalada tan original y tan distinta a lo que previamente había yo revisado. Yo me imagino que eso también te impactó de alguna manera. Me di cuenta que que tenía que cambiar totalmente el encuadre para trabajar. Digamos, yo tenía que trabajar más frente a frente, con más exposición mía, inclusive como terapeuta. Te deshiciste del diván.
Claro, totalmente dejé el diván. Y primero trabajé mucho sobre mí misma, sobre mi propia sexualidad, sobre qué me producía a mí esa desensibilización que me habían hecho en San Francisco. Y bueno, cambió totalmente mi forma de trabajar, ¿no? Que realmente para mí fue una apertura muy, muy importante, a poder hablar muy francamente sobre temas que me daba cuenta que gente con 10 años de psicoanálisis nunca habían hablado del sexo. ¿Qué te pasa? ¿Y sentís? ¿Tenés placer? ¿Tenés orgasmo? Siendo que al propio Freud se le acusó de, o sea, no se le acusó, se le tachó de pansexualista, parecía no congruente que en la terapia psicoanalítica se omitiera el tema, era crucial, y tú lo pudiste captar con tus consultantes, con tus pacientes mujeres. ¿Tienes, digamos, cercanía durante algunos años con Kaplan? ¿La experiencia concluye ahí? ¿Cómo fue? Mira, en realidad yo en ese momento, cuando conozco a Kaplan, yo estaba asociada con Jindín y con Caldiz. Ajá, cómo no. Y teníamos un proyecto de institución que hicimos, pero después tuvimos como desavenencias porque yo era feminista ya, y no importa, yo no lo critico eso, pero el gremio sexológico a veces tiene esas cosas. Tiene esas cosas, pero además era muy, muy fuerte la diferencia. Yo tenía un pensamiento muy feminista, ellos no, y en ese momento nos separamos. Como una disidencia ideológica. Y que sirvió para que todos crezcamos, tanto ellos como yo. Sin duda. Yo en un momento me llaman a mí de medio de comunicación de la televisión y empiezo a desarrollar por televisión estos temas de los cuales no se hablaba. Empiezas a divulgar. Y fue algo impresionante. Era un programa que se llamó 20 mujeres y eran 20 mujeres que preguntaban acerca de lo que les pasaba, y esto empezó a tener una resonancia en Buenos Aires, en la Argentina, muy, muy grande, muy importante. Lo estaba haciendo en ese momento Marta Suplicy Matarazzo en Brasil, y no sé en qué otro lugar de Latinoamérica, que yo sepa, no se hacía en otro lugar. No, seguramente no. Hubo algunas cosas parecidas en México en los años 70 y 80, pero tampoco prosperaron después por múltiples razones. También de represión, no tan severa como una dictadura, pero sí hubo mucha represión psicosexual, digamos, durante muchos años. Claro. Cuando yo empiezo con la televisión, empiezo con la democracia. Había caído la dictadura, estaba el doctor Alfonsín en el gobierno y yo empiezo a hablar en democracia. Es decir que el clima mucho más abierto, mucho más permisivo, claro. Se escuchaba. Y tú como pez en el agua, en el ambiente de libertad. Claro, claro. Entonces realmente fue preciosa esa. Y se empezaron a acercar mucho las feministas, varones, mujeres. ¿Qué años eran estos? Era 83, 86, 87. Eso es. ¿Podríamos decir en esa etapa, María Luisa, que empezaba a forjarse un gremio sexológico en la Argentina, sí, o no todavía? No, ya había habido un congreso en el año 80-81 en Paraguay, que Sapena Pastor fue el presidente de ese congreso, y fue muy interesante, porque yo ahí presenté tres diosas de la mitología, que finalmente todas las mujeres queríamos ser aspectos de esas diosas. No sé si tengo tiempo de desarrollar eso, pero como una combinación de las tres deidades femeninas. Las tres deidades, una era Afrodita, Venus, sí, otra era Minerva, la inteligencia, y que era el matrimonio, los hijos, lo establecido. Me acuerdo que estábamos en ese congreso y escucho unos varones que dicen, pero este trabajo, esto no es para congresos, acá hay que venir a hablar de ciencia. Me impactó, pero enseguida, cuando yo termino de hablar, se acercan mujeres de Colombia, María Lali Londoño, otras mujeres
del Perú y me preguntan, ¿sos feminista? Sí. Bueno, vamos a hablar nosotras, porque ya directamente la brecha se había abierto entre las que pensábamos de una manera y quienes habían establecido que era una determinada manera. Pero el dilema no parecía científico, sino más bien de un machismo exacerbado versus una actitud liberadora era de la las mujeres. cultura, Claro. cultura, se presentaba la cultura tal cual, era el machismo exacerbado, Sí. y las mujeres que empezamos a buscar, las peruanas, las argentinas, mexicanas, que empezábamos a tener otra forma de querer expresarnos, y eso fue, eso me costó mucho trabajo en la sexología. Sin duda, sí. Muchas veces, David, yo sentía como que nos ponían en un ring, ¿no? A los machistas y a los feministas a pelear, y se sentaban, ahora viene María Luisa, ¿qué va a decir? Pero creo que después se comprendió que era mucho más profundo que Seguro. una pelea, sino que empezamos a escucharnos, varones y mujeres, desde otro lugar. Y desde esos debates, cuando son asumidos con inteligencia y con respeto, salen cosas positivas. Absolutamente. Así es. Y me empezó a interesar mucho, dentro de esto, estoy contándote, todo lo que tiene que ver con la ética. Sí. ¿Qué es ético? ¿Cuáles son las conductas éticas? ¿Qué es ético entre un varón y una mujer? ¿Qué es ético en un terapeuta? Y vos sabés que yo hice, junto con un grupo, 2 códigos de ética, En efecto. uno a nivel de la región de Latinoamérica y otro para la UOS. Clases y vos, has sí. estado presente en ambas, con Sí, los sí, códigos de ética. Códigos de ética, que no son represivos, pero sí tienen como márgenes interesantes de ver. Porque no sé si habrás visto, y seguro que sí, que de repente hay gente que hace 2 cursitos de sexología y se dice sexólogo, o Sí. educador sexual, Sí. con una formación no profunda. Y este es un tema que hay que tener una gran formación para Totalmente de poder acuerdo. trabajar, porque si no uno puede realmente hacer mucho daño. Totalmente en de vez acuerdo. ayudar. Y se ha detectado en distintas regiones, incluyendo Latinoamérica, que hay pseudo profesionales, casi siempre Eso. hombres, que acosan alumnas, agreden sexualmente a pacientes, que se, como decimos vulgarmente, se pasan por el arco del triunfo la ética, y que además desprestigian al gremio. Y hay personas que dicen, es que así son las sexólogas, así son los sexólogos. Exactamente. Qué importante tener códigos de Muy ética. importante, y muy importante tener claro eso dentro del ámbito donde uno trabaja. Absolutamente. Y yo he visto, ¿por qué me interesó esto? Porque veía mucho, sobre todo varones, una sola vez detecté una mujer que tenían relaciones sexuales con las pacientes, con las alumnas, y eso que así, condicionaban calificaciones a tener encuentros sexuales, claro, y no queridos, pues. Y eso, tú sabes muy bien que eso es muy atrogénico, eso es enfermante, eso no ayuda a, digamos, y no ayuda a nuestro gremio, Así no es. ayuda a nuestra ciencia. Y no es moralismo, No. es tener códigos de conducta, normatividades éticas que dignifiquen nuestra profesión y que ante el gran público también sepan que las y los sexólogos no hacemos esas cosas. Exactamente. Estábamos con lo de la ética y la gran urgencia de que haya normatividades no moralistas, sí consensuadas, sí de criterios, de valores personales, de respeto, que dignifiquen nuestra profesión. Claro, porque además cuando uno conoce los límites y los márgenes, se puede mover con mucha más facilidad, pero sabes qué puedes y qué no puedes. En efecto. Y no utilizar, porque hay una situación de poder en quien supuestamente sabe de sexo y quien viene, entre comillas, el experto, la experta. Exactamente. Sí. No utilizar eso, sino utilizarlo al servicio de que la otra persona pueda sentirse más feliz con su cuerpo, con su vida. Totalmente. Yo lo equiparo mucho con estas escuelas de fugacidad total, donde entrenan en artes marciales a la gente. Les dan 2 o 3 semanas de entrenamiento en karate, por ejemplo, y la persona sale a la calle
con armas destructivas en las manos, en los puños, Claro. cuando realmente la filosofía que está detrás de las artes marciales es muy profunda, Claro. y difícilmente vas a ver a un experto en estas artes agrediendo a alguien, más bien no lo hacen. Están inspiradas en la paz, en la convivencia, y solamente utilizan sus armas letales en casos extremos de defensa. Así es, así es. Por eso es tan importante lo de la ética. Y yo creo que quizás que no hay que entenderla como un rasgo de que uno intenta controlar, no. Tiene que ser algo que uno lo aprenda y que sepa cuáles son los derechos Sí. y las obligaciones que uno tiene para con los pacientes. Sí, yo insisto que no es, digamos, ni pudibundez, ni moralismo, no es tampoco controlar, como dices tú, porque digo, finalmente entre adultos conscientes que no abusan, pues es válido el cortejo, la seducción en ciertos contextos donde no haya relación con terapeuta-paciente o maestra-alumno. Claro, donde sea más entre pares. Exacto. Y no donde el poder trate de aprovechar una situación de dos personas que no están en el mismo nivel. Así es, totalmente. ¿No? Tan negativo como por ejemplo la pederastia clerical que tanto ha afectado al sector del catolicismo. María Luisa, luego de tu experiencia donde ya incorporas lo sexológico, donde ya hay formación de gremio, probablemente un siguiente capítulo interesante es cuando te empiezas a vincular con las y los sexólogos del resto del continente, del resto de América Latina. ¿Cómo va ocurriendo esto? Fue muy, muy interesante porque esto va ocurriendo a partir de... yo tenía contacto con una institución que se ocupaba de los métodos anticonceptivos. Sí. Este método no recuerdo exactamente el nombre, acá se llamaba así, Asociación Argentina de Planificación Familiar. Creo que es americana, la madre de todas estas instituciones. Y ahí yo voy, me invitan a dar conferencias y ahí conozco gente, estaba Valera Tucha, Jorge Pailes, y conozco gente que tiene que ver con la sexualidad. La conozco en unas entrevistas a Esther Corona, México, a Susan Aurelius, que en ese momento en Chile, y voy a un congreso de feminismo y ahí la conozco a Susan Aurelius en un congreso, gente del Perú, y me empiezo a vincular. Queda lejos aquel congreso tan machista de Paraguay. Y vuelta a la hoja. Exactamente. Y empieza a haber congresos de las FLACES. Primero era CRESAL, Comité Regional de Educación Sexual para América Latina y el Caribe. Cuya sede estaba en Costa Rica, si no recuerdo. Exactamente, ¿no? Entonces empezaban por ahí, después se hacen congresos en distintos lugares. Y así recorro, empiezo a conocer a la gente de toda Latinoamérica. ¿Cómo no? Yo te recuerdo de los congresos en La Habana, en México, en Montevideo, en el Cusco, en Buenos Aires. En Buenos Aires también. Y empieza a haber entonces una interrelación gremial entre sexólogas y sexólogos del continente. Sí. Sí, que perdura hasta ahora. Que perdura hasta ahora, importante, sí. ¿no? Con todo y la pandemia perdura. Perdura. Y yo creo que, esto es una pausa, pero vamos a ver cómo se prosigue después de esto, ¿no? Así es. Habremos de voltar, como dicen los brasileños. Y sobre todo la educación sexual. La educación sexual integral que es tan importante, y que aquí hay una ley, aquí en Argentina, que hay que darla desde muy temprana edad, pero no se está cumpliendo con eso. No ocurre. Ocurre quizá como en México, que ya está incorporada a la Constitución en el artículo 3º. La educación sexual formal, científica, laica, con equidad de género, pero no se torna una realidad específica porque está en el papel, pero te hace falta mucha estructura dentro y fuera del gobierno para instrumentar. Pero son avances que se van produciendo. Por supuesto que sí. Hablando de ello, María Luisa, yo
distinguiría como 4 grandes campos de la educación sexual y la sexología, 4 grandes quehaceres, que son la clínica, la educación, la difusión en medios y la investigación. Sé que no eres adivina, pero ¿qué calculas en el futuro próximo de esos 4 rubros de la educación sexual y la sexología para nuestro amado continente americano o sudamericano, o bien de México y el resto de Latinoamérica, de Argentina y el resto de Latinoamérica? ¿Qué visualizas sobre cómo progresará o no la educación sexual y la sexología? Mira, yo creo que ha progresado mucho, o sea, culturalmente hay ciertas palabras que ya se utilizan y que ya no provocan tanto shock. Se llama más a ciertas realidades por sus nombres. Pero hay malos entendidos todavía. Se piensa que educación sexual es como el Kama Sutra, ¿no? Y no que tiene que ver con realmente derechos, conocimientos. No son solo contorsiones en la cama, es mucho más que eso. Pero nada que ver, claro. Y piensa, ¿no? La fantasía, cuando uno dice sexual, son contorsiones en la cama. Sí. Nada que ver ni con la ética, ni con los derechos. Y con el derecho a conocer el propio cuerpo y el respeto al otro. Se piensa solamente en las contorsiones y eso es un gran equívoco que seguramente con el correr del tiempo se irá. ¿Qué pienso? Estamos en pausa ahora con esta pandemia, sin embargo creo que va a seguir. Yo lo veo con mucho optimismo todo nuestro movimiento, ¿no? En cuanto a, hay gente que se está dedicando a investigar, yo tengo ciertos temas que los tengo entre paréntesis, como estas operaciones que se hacen a chicos de 5 o 6 años que se dicen que quieren ser de otro sexo y me parece que un chico de esa edad no lo puede decidir. No. Que son de hecho, los personales. Los protocolos internacionales suelen postergar decisiones de esa clase. Claro, bueno, aquí se están haciendo operaciones, pero no, esto todo, siempre hay como movimientos que van a favor de ir creciendo y otros movimientos que son decrecientes. Así es. ¿No? Pero creo que nuestro, no sé si qué es lo que va a crecer más, y yo creo que hay que hacer crecer mucho la divulgación. Sin duda. En México, como seguramente en muchos otros países de Latinoamérica, ahorita hay una inversión muy dramática de la pirámide demográfica. En otras palabras, estamos empezando a predominar los viejos y las viejas, las personas de mayor edad. Respecto a la sexualidad en la edad tercera, en estas etapas, sé que has hecho un trabajo muy importante. ¿Qué nos querrías comunicar sobre la sexualidad en nosotras, orgullosamente las viejas y los viejos? Mira, antes una mujer llegaba, como estaba tan unido todo lo del sexo, lo de la reproducción, la mujer dejaba de menstruar y ya era una viejita, no había nada más que hacer porque lo reproductivo era lo más importante. Y claro, fui descubriendo que las viejas y los viejos se enamoran, les gusta ser acariciados, acariciar, y me di cuenta, y quiero haberlo escrito, hay un libro mío que está por salir sobre esto, también está demorado. Me di cuenta de que hay un nuevo despertar donde todo esto que nosotros hemos sembrado, realmente hay personas mayores que se enamoran, que quieren tener relaciones sexuales, que no es la relación sexual que uno fantasea de penetración y es como única posibilidad, sino otras posibilidades de realmente tener mucho placer. No precisamente el frenesí hollywoodesco del coito. Exactamente, ¿no? o de follar. Sí, y tengo permanentemente consultas de varones que me dicen, estoy muy mal, de varones de 80 y pico años porque no tengo erección. ¿Y qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene? Y todo el resto de tu cuerpo, cómo lo sentís, y con las mujeres pasa lo mismo. Hay mujeres que descubren, siendo viejas, que tienen una emisión líquida que en la pornografía se llama skirt,
pero que es una emisión orgásmica donde tienen muchísimo placer, cosa que no habían descubierto nunca. Y esto es algo fantástico que está ocurriendo. Y está ocurriendo en edades de 80, 85, 90. Sí. La longevidad es lo de hoy, pese a cuestiones pandémicas, y viejas y viejos, personas de la tercera edad, hombres, mujeres, o no hombres, no mujeres, tenemos derecho al placer. Absolutamente. Y es algo que con tu trabajo no solamente estás reconociendo, sino estás difundiendo la buena nueva. Absolutamente. Eso me da mucha alegría a mí por razones personales y de edad. A mí me da mucha alegría tener este pelo tan blanco y sentir que todavía puedo disfrutar, tener orgasmo, ser una mujer feliz. Y realmente eso me da esta longevidad, estos nuevos 30 años de vida, me da mucha alegría vivirlos y ser testigo y participante de un momento tan importante para los adultos mayores. Así es, María Luisa. Me ha dado muchísimo gusto conversar contigo, verte como siempre tan fresca, tan vital, tan energética, no ingenua, sino muy positiva. Y de verdad que es una delicia para nosotras aquí en Sexualia TV tener esta conversación con María Luisa Lehrer, brillantísima psicóloga, sexóloga de la Argentina, quien tuvo la gran gentileza de convidarnos para compartir este espacio y poder hacer esta entrevista, que estoy segurísimo que será de interés para todos y todos ustedes. Les voy a pedir, si les gustó esta amena conversación con María Luisa, que nos den like, que nos recomienden, que convenzan a otras incautas e incautos de que se suscriban a Sexualia TV. Y a ti, María Luisa, qué gusto de encontrarte, para mí de también, verte David, también. realmente un gran gusto de que estés aquí y que podamos hablar con tanta familiaridad. Y mirá que no nos hemos visto, pero nosotros tenemos como un lazo que a través del tiempo hemos seguido conectados, ¿no? Así es, sí. Muchas gracias por la invitación y para a Sexualia, que nos den likes, por supuesto, claro que sí. si les gusta y que nos escriban, ¿no? Por supuesto que sí, que nos escriban, ya sea para estar de acuerdo o para disentir, porque se vale decir, a ver, esta señora y este señor que tanto alegan que no estamos de acuerdo. Es una delicia conversar contigo, María Luisa, infinitas gracias. Gracias a vos. Y nos seguimos viendo pese a pandemias y pese a cuestiones de distancia geográfica. Así es, Sabes que en México te reconocemos y admiramos mucho. Muchas gracias. Gracias.